¿Qué tienen en común el mercado financiero y el de fichajes? ¿Hay relación entre el mundo del deporte y la inversión? Prepara la bolsa de deporte y lo descubrimos juntos. Hola, bienvenidos al primer programa de la Bolsa de Deporte. Mi nombre es Luis García, gestor de Mapfre AM y del Mapfre AM Behavioral Fund, un fondo de inversión basado en la economía del comportamiento. Iniciamos hoy esta serie de conversaciones en las que mezclaremos inversión y deporte con un invitado muy especial, Esteban Granero. Esteban Granero, nacido en Madrid en 1987, aunque de raíces andaluzas, es futbolista profesional, actualmente en el Marbella Club de Fútbol. Jugó en el Real Madrid, desde alevines hasta el primer equipo, con el que ganó la Copa del Rey en el año 2011 y la Liga y Supercopa de España en 2012. También es campeón de Europa Sub-19 con la selección española. Además de en el Real Madrid, ha jugado también en el Getafe, el Queens Park Rangers inglés, la Real Sociedad y el Español, sumando más de 300 partidos en Primera División. Fuera de los terrenos de juego, Esteban es aficionado a la lectura, la música, el ajedrez y a la montaña, además de a pasar tiempo con su familia y sus amigos. Sin embargo, a lo que más tiempo dedica es a Holocip, la empresa de inteligencia artificial que él mismo creó hace ya 5 años y de la que nos hablará hoy. Con ella ofrecen a clubes de fútbol o de otros deportes y a empresas de otros sectores un servicio pionero de análisis predictivo a través de los datos. Este ha llamado la atención de publicaciones como Forbes, The Guardian o la CNN. Para referirse a Esteban, mucha gente dice que es una rara avis o un futbolista especial o fuera de lo común. Algo que sospecho que a él no le acaba de convencer y a lo que suele responder que simplemente dedica su tiempo a aquello con lo que disfruta y que le apasiona. Pero para mí Esteban Granero es sobre todo un buen amigo y por eso me hace especial ilusión empezar esta andadura en la bolsa de deporte hoy con él. Hola Esteban, buenos días y muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal? Buenas. Un honor estar contigo, Luis, y en este podcast y ser el primero, pues doble honor. Muchas gracias. La verdad es que para el resto de invitados que tengamos, probablemente esta sea casi la única entrevista en su carrera en la que no les pregunten por el último resultado de su equipo o por el próximo partido, por cómo se encuentran, por las lesiones, por las sensaciones. Pero para ti, la verdad es que con el éxito y la repercusión que estáis teniendo en Holocip, esto de hablar del mundo de la empresa y de las iniciativas que estáis teniendo a nivel empresarial, casi que se está convirtiendo en algo bastante habitual. ¿Tú qué tal lo llevas? No, lo llevo bien, con naturalidad. Si es verdad que está despertando también mi actividad empresarial, pues interés. En parte, pues porque se sale quizá un poco del estereotipo en cuanto a los medios deportivos, pues es un contenido un poco diferente. Pero luego en otros medios más adaptados a la empresa y a la economía, pues sí que está despertando un interés pues más puro y bueno, lo veo como algo natural. Intento estar a la altura de la trascendencia que tiene la tecnología que estamos desarrollando en estas entrevistas y bueno, dar mi punto de vista también, sin ser un verdadero experto, pero bueno, sí con la experiencia de haber trabajado con muchos de ellos bastante tiempo. Bueno, pues vamos a empezar por el principio, ¿no? Cuéntanos qué es exactamente Holocip, cuándo surge la idea, a qué os dedicáis y también por qué un futbolista que en esa época además tenías un calendario a tope con competiciones europeas, estando en activo, decides meterte en una aventura así. Bueno, pues Holocip es una empresa de inteligencia artificial. Ofrecemos productos y servicios relacionados con la inteligencia artificial, principalmente en deporte, sobre todo en nuestros inicios y hoy en día pues enfocados de forma más interdisciplinar en la industria. Y cuando digo industria, pues me refiero pues sector financiero principalmente, turístico, algo tan transversal como es los temas de forecasting. Y luego hacemos proyectos a la carta para startups, etcétera, ¿no? Y en el mundo del deporte, que es donde empezamos hace ya 5 años, pues empezamos, como es lógico, con el fútbol y el baloncesto, ¿no? Que es donde en el fútbol yo más he estado involucrado, como sabéis, y luego también en relación con otros deportes, tenis, cricket y demás. Y cómo surgió, pues fue desde la curiosidad, ¿no? Y desde esa manía que yo también tengo, pues de cuando se me propone un problema, pues intentar escarbar.
a veces me paso escarbando y llego hasta pues como dices tú, el embolado o como lo quieras llamar, pero bueno, estar a cargo de una empresa pues que tiene una actividad hoy en día importante, que tiene gente y familias a su cargo y que está desarrollando una actividad, yo creo que muy disruptiva, abriendo camino, la verdad que en muchos ámbitos, por ejemplo en el ámbito de la inteligencia artificial en el deporte y en otras áreas, y también en ámbitos geográficos, porque creo que en España estamos un poco a la retaguardia, sobre todo si comparamos con otros países, India, Estados Unidos, en cuanto al uso de estas tecnologías. Y bueno, mis compañeros y los científicos hablan de nieve virgen en muchas de las cosas que hacemos y ahí me siento cómodo. Vamos precisamente con eso. Pregunta para principiantes, ¿no? Para los que no somos expertos en este tema. ¿Cómo definís vosotros exactamente la inteligencia artificial? Porque existe gran cantidad de información sobre el tema y la verdad es que es un poco dispar. ¿Cómo la definís vosotros y cómo pensáis que puede cambiar nuestras vidas? Bueno, es lógico que haya mucha habladurías, ¿no? sobre la inteligencia artificial, incluso muchas definiciones, y es porque la inteligencia artificial al final es tan transversal como la inteligencia por sí misma, ¿no? Y encapsularla en una definición es complicado muchas veces. Yo creo que lo que es importante es que todos tengamos la responsabilidad de añadir rigor a este concepto, ¿no? Es decir, no emplearlo cuando no sabemos de lo que estamos hablando, cuando no estamos hablando realmente de eso, ¿no? Y se ve mucha gente que habla de inteligencia artificial, banaliza el término y se acaba convirtiendo en algo pues que pierde el significado, ¿no? Por lo menos para la sociedad en general. Entonces, después de ese compromiso que nosotros asumimos, ¿no? De diferenciar, por ejemplo, lo que es el Big Data, ¿no? Que todo el mundo habla, que no son más que eso, muchos datos, ¿no? Con el uso que se hace de esos datos, qué tipo de análisis se hace de esos datos, pues esa diferenciación, pues yo creo que tenemos que estar todos comprometidos con ello y la formación también tiene que ir. Si tengo que dar una definición, que es la que nosotros, o la que más se adapta al uso que nosotros hacemos de la inteligencia artificial, es que la inteligencia artificial es la automatización del método científico. Es decir, el método científico que consiste en formular, en observar primeramente, ¿no? Y luego a partir de la observación formular hipótesis, testearlas con la información que vamos recibiendo y, bueno, validarlas o reformularlas, etcétera, ¿no? Que es básicamente lo que hemos hecho, lo que ha hecho el ser humano para generar conocimiento sobre todo el mundo natural que hemos ido observando. Pues ese mismo método se puede automatizar por medio de la computación al nivel que tenemos ahora, y la inteligencia artificial precisamente se encarga de añadir a ese método científico unos superpoderes, porque me entienda la gente, que principalmente son tres. Una es la velocidad, ¿no? Aprendemos mucho más rápido. Otro es la capacidad, la memoria, como lo queramos llamar, que tenemos mucha más capacidad de analizar y de acordarnos de lo que ha ido sucediendo. Y el tercero, que es para mí casi el más importante, que es la objetividad, ¿no? Que nos separa de ese mundo subjetivo que todos los humanos tenemos y que en una generación de conocimiento es tan importante, ¿no? Ser objetivos y evitar los sesgos. Sí, ya has anticipado un poco de cómo trabajáis con los clubes deportivos. ¿Nos podrías contar un poco más en detalle qué líneas de actividad tenéis exactamente? ¿Cómo todo esto que ya has explicado de manera general, cómo se aterriza luego y cuáles son las distintas líneas en las que trabajáis? Sí, en fútbol tenemos diferentes servicios y productos que ofrecemos a los clubes. Hemos descubierto que la mayoría de los clubes o instituciones, federaciones, etcétera, lo que necesitan es una transformación integral en el ámbito digital, pero soportado por la inteligencia artificial. Nosotros ofrecemos servicios tanto de estructura y limpieza de datos y lo que se llama el Data Lake, ayudado con inteligencia artificial, detección, es decir, preparar la información de la que disponen los clubs para ser tratada y luego tanto con la información de los clubs como con información de proveedores externos, pues hacer análisis que reduzcan incertidumbre sobre toma de decisión que tienen que hacer los clubs en el día a día. Y en esas áreas podemos hablar de prevención de lesiones,
Es decir, saber cuándo un jugador tiene más probabilidad de lesionarse en el próximo entrenamiento, y no solamente eso, sino que fruto de la interpretabilidad de los modelos que utilizamos, podemos saber cuál es el riesgo de lesión, pero podemos saber cuáles son las variables que estamos midiendo de cada jugador que están provocando ese riesgo de lesión, ¿no? Por tanto, cómo actuar sobre ese jugador para que ese riesgo se reduzca en el futuro, ¿no? Por ejemplo, también reducir incertidumbre en la preparación de partidos, o lo más reconocido o igual lo más mediático de nuestra compañía, que es reducir incertidumbre sobre el rendimiento de los potenciales fichajes. Es decir, trasladar el análisis de datos de un potencial fichaje no a lo que ha hecho en el pasado en su equipo de origen, sino a lo que hará si tú lo fichas en un contexto nuevo. Esa contextualización de la mano de la IA entendemos que responde a la pregunta que realmente está haciendo un director deportivo cuando va a hacer un fichaje. Igual que un inversor cuando va a comprar unas acciones, ¿no? ¿Qué va a pasar con esas acciones? Pues de la misma forma, tú como director deportivo lo que quieres saber es cuántos goles va a meter el delantero que quiero fichar, no cuántos ha hecho el año pasado, porque los que ha hecho el año pasado es en un contexto completamente diferente, y ahí no se puede extrapolar. Exacto. Oye, algo que me impresionó muchísimo cuando empecé a leer de Holocip es el currículum de los profesionales técnicos que tenéis ahí. Luego me los presentaste y me impresionaron más todavía, ¿no? Preséntaselos un poco a la gente que nos está escuchando. ¿Cómo les conociste, quiénes son y cómo es trabajar con ellos? Bueno, nosotros entendemos que es el valor diferencial ahora mismo para nosotros es nuestro equipo, ¿no? Yo empecé trabajando con la universidad cuando estaba solo, es decir, cuando me planteé el problema, lo primero que hice fue contratar a la Universidad Politécnica de Madrid en varios proyectos. Ahí conocí a los que luego fueron mis socios, que eran catedráticos de la propia universidad, y a partir de ahí, pues lo que se fue es generando un equipo. La mayoría que salían de la propia universidad y se habían doctorado en la propia UPM, pero otros que no. Pues crear un equipo de doctores y especialistas pues que realmente estuvieran en primera fila, ¿no? Y para mí siempre eso ha sido una obsesión, ¿no? Yo creo que nuestro valor está en lo válidos que son las personas que trabajan en el ámbito técnico con nosotros. O sea, yo soy un futbolista profesional y mi formación ha ido siempre por otro lado, que no ha sido la informática o la matemática, que es a lo que se dedican ellos, pero he aprendido muchísimo de ellos, y yo creo que ellos son los que hacen que Holocip sea hoy en día una referencia en diferentes ámbitos. Es el nivel de los técnicos que tenemos trabajando con nosotros. Y en ese sentido, la inteligencia artificial parece que tiene esa capacidad, como decíamos antes, de cambiarnos la vida en muchos aspectos. ¿Trabajáis solamente vosotros con entidades deportivas o también estáis haciendo algún proyecto fuera de lo que es el sector deportivo? Sí, o sea, ahora mismo aproximadamente estamos al 50% con deporte e industria. Hacemos proyectos bajo demanda que no son de gran escalabilidad, pero que bueno, que sobre todo hacemos para startups que entienden la inteligencia artificial como un factor diferencial a la hora de desarrollarse, y nosotros pues trabajamos para algunas de ellas. Y luego en el sector turístico trabajamos mucho en la misma línea, ¿no? Trasladando el análisis de los datos turísticos hacia el futuro para optimizar la toma de decisiones. En el sector financiero también, con un amplio abanico de posibilidades que hay. Y luego en algo tan transversal como es el forecasting, ¿no? La predicción de demandas, que puedes trabajar tanto para unos grandes almacenes como para una panadería de barrio. Al final, saber cuánto tengo que producir, por qué reducir la incertidumbre sobre cuánto voy a vender mañana, pues es un problema que casi cualquier comercio tiene, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquillo de deporte y de tu carrera. Resúmenos en 30 segundos, más o menos, ¿no? Te puedes pasar un poquito, no pasa nada, pero ¿cuál es el momento que tú consideras más especial o que recuerdas con más cariño de tu carrera? El momento más especial de la carrera de nuestro protagonista en 30 segundos.
probablemente es el primer partido que jugué con el Real Madrid en el Bernabéu, ¿no? Eso, para un madridista, ¿no? De cuna y que ha ido al estadio a comprar, ¿no? Que su hermano la lleva al estadio gastándose los ahorros ahí en la entrada, ahí en el gallinero, ¿no? Y ha visto a los jugadores, ¿no? Y ha crecido en la academia del Real Madrid, en la cantera, ¿no? Y ha visto, bueno, y realmente nunca ha creído posible, ¿no? Ser uno de ellos, ¿no? Sí que con toda la voluntad del mundo pues ha trabajado uno para llegar ahí, pero nunca lo ha visto como un sueño real, ¿no? Y el momento de estar ahí, no diría que es un sueño cumplido, porque es un sentimiento incluso diferente, ¿no? Estás ahí medio desubicado, pero sí que es un momento muy especial, ¿no? Muy especial, una tormenta emocional bastante grande, ¿no? Bien, te has pasado un poco de los 30 segundos, pero hemos ganado puntos con los oyentes madridistas que podamos tener. O sea que una cosa por la otra. Oye, hablabas, ¿no? de tus inicios, del primer partido con el Madrid. Sigue siendo una persona joven, pero es verdad que son muchos años ya de carrera. A lo largo de esos años has tenido muchos compañeros, has pasado por varios vestuarios. ¿Cuál es tu sensación respecto a la manera en la que los futbolistas afrontan su relación con el ahorro, con la inversión? ¿Ha cambiado a lo largo de los años o sigue siendo un tema, digamos, tabú dentro de los vestuarios? Pues las dos cosas. Ha evolucionado a un ritmo muy lento, sigue siendo tabú y yo creo que es los futbolistas, desafortunadamente, y odio generalizar, ¿no? Y cuando generalizo, que no se me tome de esta manera, pero estoy hablando de una mayoría, si lo queremos decir así, ¿no? Pero lo vemos casi como un problema, ¿no? Como una amenaza, ¿no? O sea, bueno, nos sentimos privilegiados de alguna manera porque al final tenemos acceso a unos ingresos pues que a lo mejor nuestros compañeros de clase del colegio pues están en otra situación. Por otro lado tenemos el vértigo de que nos van a jubilar muy pronto y de que probablemente hemos renunciado. No es mi caso, pero es el caso de muchos, ¿no? Hemos renunciado a cualquier otro tipo de formación, pues porque el fútbol nos ha absorbido o porque hemos tenido que salir de casa muy temprano y demás. Y entonces estamos en una situación en la cual vamos a generar un patrimonio en poco tiempo. Es un patrimonio que queremos conservar. Sentimos las amenazas y probablemente hayamos sentido todos los intentos de aprovecharse de nuestra juventud y experiencia y demás y de gente de fuera para esto. Entonces estamos un poco de uñas y no tenemos ningún conocimiento sobre qué se puede hacer. Entonces ahí sí que es una especie de estigma, un problema muchas veces y bueno, que no tiene fácil solución, por cierto, ¿no? Porque no es fácil, ¿no? Encontrar la mejor solución. Pero bueno, ¿yo qué recomendaría? ¿O qué haría si volviera a tener 18, 19 años, ¿no? Bueno, lo primero que yo creo es que tienes que saberte rodear, ¿no? Y saberte rodear es encontrar un equilibrio que es muy complicado, porque, o sea, por un lado, tienes que encontrar a alguien de máxima confianza, pero probablemente casi al 99% de probabilidades tu padre no es tu mejor gestor, ¿no? Y te sorprenderías de cuántos padres están gestionando algo que probablemente no sepan gestionar, ¿no? Pero por otro lado, hay muy buenos profesionales en gestión de los cuales es complicado que te puedas fiar, ¿no? Entonces, encontrar el equilibrio entre ese profesional del cual te puedas fiar y no te vaya a engañar es fundamental. Y la segunda pata, también fundamental, es que desde lo antes posible hagas el esfuerzo de formarte y de enterarte de lo que está sucediendo, ¿no? No tienes que hacer cursos de gestión financiera, pero sí que estar al tanto de qué significan las cosas que se están haciendo. Bueno, ir aprendiendo, porque muchas veces piensas que esto ya se ocupa otra persona, que no lo voy a necesitar nunca, etcétera, y es algo que tarde o temprano siempre vas a
necesitar. Esos serían mis consejos, vamos. Sí, no, y has hablado de un tema que es absolutamente clave, que es la formación financiera, ¿no? Y sospecho, conociéndote a ti y conociendo aparte de tu familia también, que eso estuvo presente desde el principio, ¿no? Te iba a preguntar si hubo un momento en tu carrera en el que te diste cuenta que te tenías que empezar a preocupar de tus ahorros, que tenías que empezar a pensar con más detenimiento qué querías hacer pues con ese salario, ¿no? que ibas ganando y que, como tú dices, pues no es el normal para una persona de esa edad, ¿no? ¿Hubo un momento particular en el que dijiste, bueno, aquí hay un cambio y tengo que empezar a pensar en qué hago con esto, cómo planifico mi ahorro? O, como te decía antes, que es lo que sospecho, ¿no? Fue algo continuo, ¿no? Y desde joven que ya venías un poco con esa formación heredada o inculcada desde casa. Yo tenía mucha suerte y es la realidad en casa. Pues tengo una familia humilde, ¿no? Pero que se ha labrado todo su futuro a base de trabajo y de esfuerzo y de formación, ¿no? Mi padre y mi hermano tienen formación económica también, ambos son economistas y bueno, pues sí que hemos tenido en casa, bueno, yo he tenido mucha suerte. Digo, lo que quiero es poner en contexto que mi situación probablemente no es la que han tenido muchos otros y mis facilidades probablemente no han sido las que han tenido muchos otros. En mi caso particular, y merced también de estas facilidades, pues sí que he tenido una preocupación desde el principio. No porque entienda, o sea, porque siempre he entendido que el patrimonio pues lo vas a tener que gestionar toda la vida y no porque uno tenga esa gula de querer siempre más, sino por respetar el esfuerzo que te consigue que gastas en conseguir las cosas, ¿no? Y ese merece un respeto, ¿no? Y porque uno tiene el derecho a tener las posibilidades que se ha ganado, ¿no? Entonces, tener esa formación, yo sé que tú, además, Luis, eres muy... estás bastante obsesivo con el tema de la formación y a mí me pasa lo mismo. Mi obsesión va por ahí, en la formación, no en el ámbito financiero, pero sí en el ámbito por ejemplo, futbolístico, pero en este campo por el que me preguntas, pues por supuesto, ¿no? Yo he tenido mucha suerte, pero invito a que hoy en día es que cualquiera tiene acceso a aprender, ¿no? Y a saber lo que está pasando, ¿no? Con su dinero. Me gusta mucho escucharte contar esto porque normalmente lo que leemos y lo que nos llega es precisamente el otro lado de la historia, ¿no? Los futbolistas o los jugadores de baloncesto o de cualquier otro deporte que no tienen esa suerte, no están tan bien asesorados o no se preocupan tanto por formarse y al final pues reciben unos ingresos muy elevados en una edad muy temprana, pero tienen una carrera corta y sin una planificación financiera adecuada, pues muchos de ellos, ¿no? Hay algunas estadísticas de las que es difícil fiarse, ¿no? Si son del todo exactas, pero que dicen que más de la mitad acaban arruinados 5 años después de terminar su carrera. En este sentido, ¿qué crees tú que se podría hacer? ¿Cómo podemos mejorar la formación financiera de los deportistas? Bueno, si las estadísticas que comentas, yo sí me fío. O sea, yo he vivido... llevo 15 años de profesional y he convivido, pues... Hace 15 años pues con gente mayor y ahora convivo con gente, la mayoría son más jóvenes que yo, pero sí, he vivido casos terribles y abundantes, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues en la misma línea, ¿no? O sea, la formación creo que es fundamental y luego pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, todo reside en la formación, pero no sé hasta qué punto se puede regular cómo acceden las personas que se mal llaman de confianza a los futbolistas, con qué facilidad acceden y cómo se regula esa interacción con el deportista, cómo protegemos a los deportistas jóvenes de muchas veces muchos buitres que te aparecen y bueno, nosotros somos cualquiera con 20 años, 21 es muy maleable, ¿no? O sea, es algo muy natural, ¿no? Yo iría sobre todo por la formación y por la protección al deportista y luego pues también creo que es importante que los futbolistas sean capaces
o surjan a través de la sociedad o de las entidades financieras asociaciones de los propios futbolistas donde ellos puedan cohabitar en esta necesidad, ¿no? Encontrar soluciones comunes a problemas comunes. ¿Qué hacer, qué hago con mi dinero? ¿Cómo gestiono estos problemas? ¿Cómo me organizo? ¿No? Este tipo de comunidades o como lo queramos llamar, donde los futbolistas, los que tienen estas inquietudes puedan convivir y los que no las tengan puedan encontrar un refugio en propios compañeros que les puedan guiar. Esto sería algo muy positivo. Sí, al final eso es básico, efectivamente, que encuentren figuras que les puedan servir como referencia, ¿no? Como puede ser tu caso o el de algunos otros, ¿no? Que irán pasando por este programa y que les puedan hablar en su idioma, ¿no? Y poder llegarles mejor. Una cosa que me genera cierta curiosidad, porque tú jugaste un año en Inglaterra, ¿te dio tiempo a percibir si existen diferencias entre la cultura anglosajona y la nuestra en lo que respecta a esa formación financiera de los futbolistas o estamos más o menos en el mismo punto? No, yo creo que estamos mejor. Perdona que te lo diga, pero quizá fue mi experiencia, ¿no? Yo vi a mis compañeros mucho más desprotegidos, o por lo menos mucho más perdidos allí en Inglaterra. También estuve un año solamente y en un solo equipo, o sea que extrapolar eso al absoluto pues sería un poco injusto, ¿no? Pero vamos, mi experiencia allí es que por lo menos los jugadores o mis compañeros de entonces estaban mucho más desatendidos y estaban un poco... De hecho creo que la Premier tiene, de esas estadísticas que mencionabas antes, tiene de las peores ratios, ¿no? En cuanto a esos jugadores que bueno, también hay muchos problemas con apuestas, que es otro de los temas que podríamos hablar, ¿no? Pero en Inglaterra es un lugar donde tiene mucha prevalencia estas apuestas y es un pozo para muchos futbolistas, ¿no? Que acuden ahí como refugio, como entretenimiento y se aprovechan absolutamente de ellos para muchos acaban arruinados, ¿no? Eso es uno de los problemas que tienen allí más graves, ¿no? De hecho, muchas de las quiebras que se producen en deportistas tienen relación muchas veces, ¿no? con este mundo. Le pegará Granero, casi 20 del primer tiempo, 0-0 en Cornellà el Prat. El golpeo del Pirata. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Esteban Granero! Volvió a repetirlo el 23, volvió a repetirlo el Pirata como el día del Valencia. No golpeó la pelota, la acarició, la tocó con una suavidad excelsa para que el balón volara por encima de la barrera y batir a Roberto Santamaría. Nada pudo hacer el arquero del Huesca. Pedazo de gol de Esteban Granero. Ese gol, esa canasta, ese punto inolvidable. Te recordamos uno de los hitos de nuestro invitado. ¿Qué se siente, Esteban, al meter un golazo así en casa ante tu público? Y por cierto, recuérdame también, porque yo creo que esto no lo hemos comentado nunca. ¿Por qué te llaman el Pirata? Bueno, pues contestando a lo último, bueno, esto me lo pusieron desde muy, muy, muy joven, que ya tenía barba y pelo largo, y era poco habitual. Tenía las patillas largas y bueno, por el aspecto más que por otra cosa, y bueno, luego se quedó, y como todos teníamos ahí, pues teníamos un comentarista que ponía motes a todos, pues a mí me puso y ahí se quedó. No estoy descontento, creo que es un mote así medio molón, que los hay peores. Sin duda. Y respondiendo a la primera pregunta sobre el gol, no, es que es muy complicado. Yo tampoco puedo contestar yo por mis compañeros, ¿no? Porque hay compañeros que meten cada partido 1 o 2 goles y hay los que mete pues cada bastantes, ¿no? Entonces, meter un gol, en mi caso particular, no tiene ni siquiera tiene relación con la euforia ni con la felicidad, ¿no? Es más una tormenta emocional, pues eso, muy, muy, muy grande, la cual cuando sucede
pues a los 5 minutos te das cuenta que no te has enterado de lo que ha pasado. Básicamente ese sería el sentimiento real que yo te podría decir. Si te digo que me hace muy feliz marcar, te estaría haciendo la respuesta tonta, ¿no? Pero no se trata de felicidad, ni se trata de euforia, ni se trata de... No, es una tormenta emocional muy compleja y que vas a 100 por hora o a 200 por hora en un momento, y cuando te paras no sabes ni qué ha pasado, ni cuándo ha pasado, ni cómo ha pasado. Es una cosa rara. Muy buena respuesta, la verdad. No esperaba la tonta, efectivamente, esperaba la compleja. Y la verdad es que no lo había escuchado nunca contado de esa manera y tiene todo el sentido del mundo. Para los que siempre hemos soñado con meter esos goles, pues la verdad es que es interesante, ¿no? Escucharte cuáles son esas sensaciones. Antes repasábamos un poco tu carrera, ¿no? Sobre todo Real Madrid, ¿no? Que es donde más años estuviste, en la cantera, también en el primer equipo. Getafe, Real Sociedad, Español, Inglaterra. De todos esos años, selección española también en categorías inferiores. De todos esos años, ¿con qué compañeros has compartido más tus pasiones fuera del terreno de juego? Ya sea en la faceta empresarial o en otras de tus aficiones, como la lectura, ¿no? Donde entiendo que, por ejemplo, Juan Mata es una persona, él lo ha dicho en alguna entrevista, ¿no? Que tomó ese hábito de ti y que empezó a leer también un poco influido por ti. ¿Quiénes te han marcado personalmente, ya sean jugadores o directivos? Bueno, pues, hombre, compartir aficiones, donde más se compartía aficiones es en la Real Sociedad. Esa es la realidad. Tanto, por ejemplo, con el ajedrez, que es algo que a mí siempre me ha... Bueno, desde entonces yo creo que me gusta mucho, y sobre todo con la montaña, que es otra de mis pasiones, y allí me la inculcaron mucho. Allí son montañeros por naturaleza y seguimos haciendo cada verano, ¿no? Las rutas juntos con mi gente de la Real, los fisios, algunos jugadores. Y luego a nivel de que más me hayan marcado, hombre, el Real Madrid me ha marcado con su presidente a la cabeza, que me hizo cumplir mi sueño, ¿no? de jugar en el Real Madrid. Y si tengo que decir un club que también me ha marcado profundamente, ha sido la Real Sociedad, por los valores, por sus valores y por cómo me trataron. O sea, yo fui a la Real Sociedad a modo de cesión por un año y no llevaba ni siquiera llevaría un mes o incluso menos en el equipo cuando me rompí la rodilla, me hice una lesión muy grave. Y por tanto me pasé todo el año sin volver a jugar. De hecho, jugué el último partido un rato, o sea, fue el último partido de la temporada, un ratito. Fue la primera vez que jugué. Y yo tenía que volver a mi equipo, que era en Inglaterra, tenía que volver, ¿no? Y la Real Sociedad, después de haber pagado un año en el cual yo no había jugado, y que bueno, que para ellos había sido un esfuerzo y demás, lo que hizo fue llamarme y decirme: oye, te queremos hacer un contrato y queremos que vengas aquí a jugar 4 años y demás. Y esto es una cosa que no sé cómo sonará en el mundo empresarial, pero en el fútbol es completamente, yo creo que es completamente imposible en cualquier sitio que no sea la Real, ¿no? Y en ese sentido, pues eso marca, ¿no? No solamente ese gesto, sino los 4 años que pasé allí, yo creo que han sido de los mejores que he vivido, y es una experiencia espectacular y me quedaría con eso, sí. ¿Por qué profesionales sientes admiración o te han servido de inspiración a lo largo de tu carrera y por qué? Fíjate, pues intento aprender de mi mujer y mis hijas todos los días. Y cojo cosas de ellas, ¿no? Y me dan cada día una lección, ¿no? De muchas veces de muchas cosas, ¿no? Si vamos al ámbito más vital, mi referencia siempre ha sido mi hermano mayor, ¿no? Tiene 12 años más que yo y ha sido una figura también como muy paternal y bueno, pues ha sido y es mi referente, ¿no? En cuanto a esto. Luego, dentro del mundo del deporte, pues he tenido unos referentes muy simbólicos, como, no sé, por ejemplo, Raúl,
fue mi ídolo desde pequeño y luego fue mi compañero, ¿no? Eso de alguna manera te marca. O Xabi Alonso era mi jugador favorito y luego fue mi compañero, ¿no? Y jugamos juntos 3 años, ¿no? Jugadores. Tienes buen gusto. Y luego tengo una referencia clara, por ejemplo, Sergio Canales es un jugador que para mí es una referencia. Intento aprender de él. ¿Por qué? Es un chico que ha tenido una carrera espectacular, ha tenido 3 lesiones de rodilla. O sea, yo he tenido una que lo sufrí muchísimo, ¿no? Y él ha tenido 3. Y sin embargo, la manera que él ha encarado esto y la manera en la cual ha salido de ello, convirtiéndose en un jugador mucho mejor de lo que era antes de las 3 lesiones, más fuerte, no mejor porque sea más experimentado, sino porque es más experimentado, pero porque es más fuerte, es más rápido. Es decir, esa capacidad a mí me inspira mucho, ¿no? Y luego, pues hombre, referencias históricas, pues todas las que tenemos, pero ahí al final siempre acabamos idealizando a todo el mundo y acabamos siendo injustos con la gente que tenemos más cerca. Por eso yo intento mirar siempre alrededor. Te decía antes que tienes buen gusto para el mundo del fútbol y me consta también. Bueno, esto es algo muy subjetivo, que para la música también. Está mal que lo diga yo, sé que compartimos varios gustos. ¿Qué ponemos? Un poco de Sabina, un poco de Leiva. Nosotros somos sabineros hasta la médula, ¿no? Yo siempre digo, a mí, o sea, pero no trasciende a la música y yo seguro que coincides conmigo, ¿no? Por ejemplo, la música de Sabina, cuando digo música me refiero a las canciones de Sabina, son compañeros, ¿no? O sea, más allá de la música, ¿no? Es cómo te involucra, ¿no? En el personaje, cómo te acompaña, ¿no? Muchas veces cómo lo puedes utilizar cuando necesitas envalentonarte. Yo cuando estoy un poco más acobardado me gusta escuchar alguna canción de Sabina que dices, oye, pues es que hay que echarle un poco más de morro, ¿no? A la vida. Entonces eso para mí la importancia de la música también radica ahí, ¿no? En que sirva de compañera y bueno, Leiva pues es que mi amigo, casi mi hermano, ¿no? Es mi amigo del alma y yo escucharía todo el día solo por escucharle a él. Y sabineros, pues como somos los dos, yo a producción le digo, ponedme a Sabina, que es la mejor banda sonora con Luis. Vamos a hacer presión, a ver si nos hacen caso. Ya sabes que con esto, como dice él, estoy en la trinchera contigo. A ver, en la siguiente pregunta es un poco a ver si tú estás en la trinchera conmigo o al menos opinas un poco como nosotros, ¿no? Desde Mapfre AM en el tema de la evolución del sector del deporte. Sabes que nuestro fondo, el Mapfre AM Behavioral Fund, tiene una inversión importante en ese sector, precisamente en el de deporte. Desde dentro, ¿tú cómo has visto evolucionar ese sector a lo largo de los últimos años, ya desde un punto de vista de la gestión empresarial? Bueno, pues también en la línea de lo que comentaba antes, creo que a la retaguardia de otros países, por supuesto de Estados Unidos y en Europa, pues probablemente de Alemania y no de muchos más, y luego pues un poco ha ido evolucionando más en el ámbito financiero con la llegada de inversión extranjera, externa, etcétera, que en el ámbito de gestión. Es verdad que cuando viene el capital y vienen las inversiones extranjeras, pues se aceleran los procesos de modernización y de gestión. Pero bueno, es un sector que está en plena evolución y en plena transformación y que en cuanto a gestión, pues todavía tiene mucho margen de mejora. De hecho, yo creo que siendo la gestión de los clubs, tanto la deportiva como la financiera, etcétera, trascendental en el devenir de los equipos, pues los clubs acaban siendo pues activos con una potencial rentabilidad muy grande. No solamente los de primera división, sino incluso más los
los clubes que tienen margen de recorrido desde la segunda o la segunda B en España y en Europa. Pero bueno, yo creo que va un poco en la línea de casi todos los sectores, ¿no? Porque al final nos pensamos que el propio sector financiero donde trabajáis, pues imagínate a nivel tecnológico, pues está en la máxima vanguardia y te das cuenta pues que también hay mucho margen de mejora y hay muchas aplicaciones que todavía no se están utilizando y que en los próximos 3 o 4 años pues van a formar parte del día a día. Así que estamos en plena transformación, yo creo que en todos los ámbitos, y en el fútbol por supuesto también. Pues para terminar, en la última pregunta vamos a intentar precisamente sacar un poco la bola de cristal, ¿no? Y tratar de ver cómo pueden ser esos próximos años. Tú hablabas de la tecnología en el sector financiero y ahí, si quieres, empiezo yo, ¿no? Y pienso que en ese sentido resulta curioso, ¿no? Creo que tenemos que aprender de algunas de las tecnologías que ya se están aplicando en el deporte, ¿no? Y que podemos sacar algunas enseñanzas también para el mundo de la inversión y para el mundo de las finanzas en general, y creo que esta parte de la inteligencia artificial pues será bastante determinante. La pregunta en tu caso sobra porque obviamente como no puede ser de otra manera, piensas que también será así en el mundo del deporte. Vamos a andar un poco más, ¿no? De qué otros factores pueden ser diferenciales o de qué manera la tecnología puede llegar a cambiar la industria del deporte. Hombre, pues para mí lo principal es que va a permitirnos tomar decisiones más eficientes. Entonces va a aumentar la competitividad y al final va a dibujar otro panorama. Es decir, quienes sean capaces de apostar, es decir, quienes puedan utilizar la calculadora en el examen de matemáticas lo van a terminar antes. Esa es la realidad. Y si terminarlo antes va a suponer sacar mejor nota, de alguna manera podemos pensar que se va a dibujar otro nuevo escenario, ¿no? Con nuevos actores y demás. Por eso hay clubs en primera división que dices, este club no correspondería a primera división por nombre o por ciudad, por lo que sea, ¿no? Y sin embargo hay clubs en segunda B, por nombre y por ciudad y por masa social deberían estar en primera división y no lo están, ¿no? Entonces, claro, ahí la gestión está marcando la diferencia. Y dentro de la gestión, la tecnología está tomando un papel muy trascendental, porque hilando con la definición que hemos dado de la inteligencia artificial, si somos capaces de añadir superpoderes a nuestra gestión, es decir, de reducir incertidumbre en la toma de decisiones, de optimizar esta toma de decisiones, de generar conocimiento que nos permita predecir lo que va a suceder y así simular todas las opciones que tenemos y tomar la más adecuada, pues vamos a acertar más que nuestro competidor. Y de esa manera, dentro de toda la estocasticidad, aleatoriedad del fútbol, que al final es una pelota que tiene que entrar en una portería, las decisiones del día a día marcan la diferencia también. Esteban, ha sido un auténtico placer charlar contigo este ratito. Muchas gracias por atreverte a estrenar esta bolsa de deporte, que esperemos que tenga bastante recorrido y que, siguiendo tu ejemplo, se anime más gente a compartir un rato con nosotros. Muchas gracias por contarnos tus experiencias, tanto en el mundo del deporte como en el de la empresa y también en la inversión. Por charlar un poquito de tus pasiones también. Espero que tú te lo hayas pasado tan bien como me lo he pasado yo y como creo que se lo van a pasar las personas que lo escuchen. Así que muchísimas gracias, es un placer. Bueno, pues muchas gracias a ti, Luis, y a vosotros. Ha sido un placer y siempre que queráis. Y hasta pronto. Un abrazo. Un abrazo.